Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 19. Ira. Moviéndose hacia la ciudad de Axel, un carruaje estaba siendo tirado por lo que incluso un analfabeto llamaría un behemoth. La vista del impresionante vehículo y la criatura mítica contrastaba fuertemente con el estado de ánimo del que sostenía las riendas. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Izuku no preguntó a nadie en particular, suspirando por su suerte y su incapacidad para ignorar a los que sufren. ¿Por qué no puedo avanzar ya? Las puertas de Axel ahora eran visibles y, con cada paso, el creciente temor se hacía más evidente. ¿Qué se suponía que debía decir ahora, después de su discurso bastante heroico cuando se fue? ¿Maestro, arrepentimiento? La pregunta de Liza tenía demasiado peso para alguien que supuestamente carecía de intelecto. Durante todo un segundo, Izuku pensó en cómo responder esa pregunta. Se preguntó qué podría haber pasado si hubiera dicho que no en ese entonces, si hubiera ignorado a esa única persona que sufría para continuar su búsqueda del bien mayor. No. Izuku respondió con toda honestidad. Solo desearía que eso no hubiera sucedido. Su corazón era el de un héroe. Incluso si él no era completamente consciente de eso. Entonces deja de sentirte mal ya. Megumin agregó, sin duda cansada de escuchar a su novio suspirar cada 15 minutos. Lo hecho está. En cambio, tomemos este tiempo para prepararnos para un viaje más largo. Izuku sonrió ante la idea de una mejor oportunidad dada. Estaba agradecido de tener a Megumin y Liza sentadas a ambos lados de él durante todo el viaje, incluso si odiaba la razón detrás de tal bendición. El caballero finalmente reveló su nombre después de que cayó la noche. Sus demandas de acelerar el ritmo se cumplieron con la sensata solicitud de revelar las identidades de todos los que interrumpían el viaje del dueño de su viaje. Probablemente pensando que hacerlo aumentaría la velocidad de la bestia, reveló su nombre como Claire y el de su cargo como Lady Iris. Sin embargo, no se mencionó el nombre de una casa. La única explicación que se dio fue que su noble dama viajaba de incógnito para evitar que personas sin escrúpulos trataran de localizarla. Los soldados, Wedge y Biggs, secundaron a Claire al mencionar con qué frecuencia los nobles menores intentaban obtener algún favor de su cargo cuando se revelaba su casa, y cuán poco sinceros podían volverse los oficiales al escuchar su puesto real. Recordando cómo Darkness prefería ocultar su verdadera identidad, Izuku decidió no preguntar más. Claire, sin embargo, no dejó de exigir que el carruaje acelerara. Al menos hasta que notó que había caído la noche, y la bestia no se detuvo ni una sola vez, ni se detuvo a descansar como lo haría cualquier caballo. Detuvo sus demandas por completo cuando finalmente reconoció a la bestia, y el miedo real de ser pisoteada hasta el olvido por un behemoth enojado se arraigó en su mente. HMM. Encaramada en una de las astas del behemoth, Chica tarareaba una melodía incoherente. Moviendo las plumas de su cola con un ritmo sin sentido, se convirtió en una vista bastante adorable para el verde archidruida y su séquito. Lo hacía sentir eufórico, ser responsable de cierto nivel de felicidad de alguien que había sufrido tanto no hace mucho tiempo. ¿Por qué mantiene ese diablo? Biggs, el más grande y redondo de los dos soldados, habló en voz apenas baja. Las arpías salvajes son las peores. Los soldados pertenecían a la fe de Eris y, por lo tanto, dejaron muy claro su disgusto por su querida chica. Cállate, Biggs. Wedge, el compañero bastante sórdido, reprendió con una neutralidad mal mantenida. Tenemos suerte de que nos haya llevado a la ciudad, así que no debemos ser desagradecidos. Además, es posible que ni siquiera sea un creyente. No es nuestro lugar para tratar de convencerlo de sus malos caminos. Izuku estuvo realmente tentado de patearlos a los dos desde el techo del carruaje. Incluso si todavía estaban debilitados por la desventaja de la enfermedad de revivificación, la puerta de la ciudad no estaba demasiado lejos como para llamar a la acción maligna. Ciertamente.
No es tu lugar juzgar tales cosas o condenar el mal que no existe. Habló el último pasajero, la sacerdotisa rubia con hábito de monja. Se presentó como Cecily, una sacerdotisa del culto de Axis, una sacerdotisa de Aqua. Solo mira tanto amor y aceptación. La forma en que acepta a todos sin importar la raza o el estado. Cecily comenzó a hablar con cierto fervor. Si no lo hubiera aclarado ya, diría que es el perfecto seguidor del todo amoroso Aqua. Mientras la sacerdotisa continuaba con sus divagaciones y demostraciones de devoción, Izuku se dijo repetidamente que solo porque esta chica adoraba a Aqua, no era mala. Al menos ella solo lo molestó 3 veces para que se uniera a su culto antes de tomar la indirecta y dejarlo solo. Ahora, al amanecer, y acercándose cada vez más a la puerta de la ciudad, Izuku tomó el final del viaje como una bendición. El grupo que había entrado a la fuerza en su carruaje, interrumpió su misión y actuó con bastante rudeza contra sus amigos. Finalmente se quedaría atrás, y él sería libre para buscar un lugar donde refugiarse durante el invierno. Sin embargo, se compadeció del sabio que estaban buscando. Ciertamente deseaba que su corazonada estuviera equivocada y que el pobre que él no fuera el que tuviera que lidiar con ellos. La ventana corrediza detrás del asiento del conductor se abrió, revelando la mirada de su segundo compañero Crimson Demon. Izuku, Izuku. Jun cantó con un extraño nivel de emoción. Whis y yo finalmente reunimos los síntomas de la maldición. Izuku no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo del Crimson Demon. Odiaba admitirlo, pero encontraba encantadora su alegre disposición. Entonces recordó por qué este pequeño avance podría suceder en primer lugar. Como adoradora de Eris, Claire vio a Whis como un presagio de buena fortuna y su oferta de ayuda como una mano amiga de quien ella llamaba una diosa benévola. Al menos Whis odiaba la idea tanto como él. Bueno. Izuku respondió con buen humor. ¿Qué encontraste? Izuku no tenía esperanzas de poder diagnosticar la enfermedad ya que el caballero había declarado con vehemencia que, después de todo, su dama tenía protección contra maldiciones y venenos. Aún así, si había una enfermedad que habían pasado por alto, y al menos pudo aliviar los síntomas. Ella ha tenido dificultades para mantener la comida en el estómago durante un par de días, lo que probablemente la llevó a su estado de debilidad. Jun comenzó su informe con su habitual tono feliz, haciendo que suene extraño para un momento como este. Para empeorar las cosas, parece que ha estado sangrando cuando va al baño. Izuku frunció el ceño. En un rincón de su mente, algo le decía que había escuchado esos síntomas antes. Por otra parte, muchas enfermedades las tenían, incluido el envenenamiento. Luego están estos extraños parches de piel de color gris azulado que... Continuó Jun, y luego el cerebro de Izuku pidió algo que no debería pasar por alto, un síntoma común que podría interferir con todo. ¿Qué? Izuku estaba al final de su cuerda, su mente había llegado a una respuesta que realmente no quería considerar, pero necesitaba asegurarse. Detente. Como su grito poco característico, el Behemoth se detuvo, casi haciendo que los guardias y aventureros cayeran del techo del carruaje. Sin embargo, Cecily se estrelló de cara contra el pecho de Lin. ¿Por qué estamos? Claire trató de exigir una explicación de por qué el vehículo se había detenido, para exigir que la llevaran al pueblo a toda prisa. ¿Tiene ataques de ira al azar? Izuku preguntó con una voz bastante enojada, sorprendiendo incluso a Megumin. ¿Encaja que luego se olvida? Hubo un pesado silencio cuando los que acompañaban al noble rubio se sorprendieron. Así es. Whis habló de repente, solo un poco de su rostro apareció en la pequeña ventana. ¿Cómo? Claire apenas podía encontrar su voz. ¿Cómo puedes conocer los signos de esta extraña maldición? Izuku quería explotar. Estas personas habían confundido el envenenamiento con el veneno y una enfermedad con una maldición. Había una voz en la cabeza del druida, diciéndole que juzgara a todos los idiotas de este mundo. La otra voz, sus sueños de héroe, su buen corazón y el amor que le inculcó su querida madre, le recordaron que el conocimiento de este mundo era medieval en el mejor de los casos. Respirando profundamente, Izuku se convenció de que, por una vez, la gente de este mundo no tenía forma de saber las diferencias entre las aflicciones. Eso es envenenamiento por metales pesados. Izuku respondió con una voz bastante rígida. Bajó de su asiento con las riendas y se acercó a la puerta del carruaje, ganándose las miradas inquisitivas de todo el grupo.
Eso es imposible. Claire replicó, aunque no hizo ningún esfuerzo por detener a la Verdanete, quien, a sus ojos, parecía saber de lo que estaba hablando. Como expliqué antes, mi señora no puede ser Poi. No es lo mismo envenenamiento por metales pesados que ser afligido por veneno. Izuku respondió, todavía bastante rígido, mientras abría la puerta y entraba en el carruaje. En lugar de solo unirse a los nervios y la sangre, los metales pesados desgarran tejidos, órganos y toman el lugar de nutrientes importantes. No se pueden digerir. Ni Claire ni los soldados se arriesgaron a hacer preguntas o réplicas. Por lo que entendían, la Verdanete estaba hablando un lenguaje mágico. El grupo de Gust, sin embargo, decidió que intentar siquiera entender las palabras les haría explotar la cabeza. Lin pudo haber entendido que Izuku había explicado algo extremadamente importante, pero los detalles pasaron por alto su cabeza. Esperar. Megumin entró en la conversación. Si eso es cierto, entonces la mitad de las maldiciones podrían ser el resultado de metales pesados que ingresan en los cuerpos de los exploradores de mazmorras. En lugar de responder a la pregunta de Megumin, o más bien, preguntar de qué diablos estaba hablando, Izuku le pidió a Claire que descubriera la noble dama. Claire se mostró algo reticente, pero una idea repentina había entrado en su mente ahora que la maldición aparentemente había sido identificada. Pero, ¿cómo entra algo como el heavy metal en el cuerpo? Jun preguntó, preguntándose cómo algo tan grande podía permanecer dentro de alguien. Tal vez una punta de flecha que no se pudo quitar. ¿Comer una moneda? Wiz se unió a la reflexión, todavía anidado en la red de carga. Mi señora nunca ha sido herida de tal manera que deje un fragmento de metal en su cuerpo, y no es una plebeya grosera para intentar comer algo como una moneda. Claire aclaró mientras ayudaba a la joven rubia a sentarse en el sofá, pero no puedo descartar la idea de que una bruja malvada intente teletransportar algo así a su cuerpo. Izuku estaba a punto de comenzar a hacer preguntas específicas, cuando notó algo escondido en la bolsa al lado de la noble dama. Una especie de frasco lleno de diminutas bolas doradas. Tan pequeños que podrían ser tragados fácilmente. La estupidez medieval de hecho. ¿Qué es esto? Izuku preguntó mientras alcanzaba el frasco, sosteniéndolo para que todos lo vieran. Ese es un medicamento nuevo que va a salir al mercado en la capital. Claire respondió con tranquilidad, sabiendo muy bien que nadie podía saber qué era, por lo que preguntar era natural. El alquimista nos aseguró que ayudaría a mi señora con sus constantes antojos y también ayudaría a mantener. Izuku tuvo suficiente. Ya estaba harto de la estupidez, de este mundo lleno de imbéciles, idiotas y bastardos codiciosos a los que no les importaría destruir vidas por una moneda de oro. Se recordó a sí mismo que estos imbéciles tenían un nivel medieval de conocimiento, y que la ignorancia era una cosa. Esto es oro. Izuku interrumpió, su voz casi alcanzando niveles histéricos. El oro es un metal pesado. Izuku realmente quería destrozar al grupo. Para desatar una paliza verbal de proporciones bíblicas, pero, de nuevo, tenía que recordar que lo más probable es que estos idiotas pensaran honestamente que ingerir oro era una práctica segura. Todavía estaba demasiado enojado para tratar de atenuar los latigazos verbales, por lo que decidió hacer lo correcto y ayudar a la niña que sufría. Olvídalo. Izuku murmuró a una audiencia todavía tambaleante, incluso sus compañeros se estremecieron ante su tono, ahora sé cómo ayudarla. Ante tales palabras, Claire mostró una brillante sonrisa, que luego desapareció cuando notó que las enredaderas crecían debajo de las mangas del aventurero. Luego vio que les crecían espinas, o más bien, finas agujas. ¿Qué estás? Claire comenzó a pedir detalles. Por mucho que quisiera que su dama se salvara, lo que estaba haciendo el archidruida parecía más peligroso que lo contrario. No me interrumpas. Izuku dijo inexpresivamente, mientras seguía creando un nudo con las enredaderas, dando la impresión de un corazón. La eliminación de metales pesados del cuerpo humano requería un tratamiento especializado con herramientas y reactivos avanzados. Si bien este mundo estaba muy atrasado en tecnología médica, su conocimiento y su conjunto de habilidades le dieron una opción para lidiar con este problema en particular. Las agujas orgánicas existían en el mundo natural, cultivadas en plantas e insectos para inyectar toxinas. Gracias a sus capacidades de modificación de plantas, pudo recrearlas para que sirvieran como agujas intravenosas. Recrear un fluido isotónico dedicado a unir el oro y no afectar el cuerpo de su paciente fue complicado, pero solo requirió concentración.
Sin embargo, el sistema de bombeo fue lo que forzó su concentración. Recrear un corazón con sus enredaderas había sido un proceso delicado, pero hacer coincidir el ritmo de la bomba con el corazón del paciente iba a requerir toda su concentración. ¿Qué estás haciendo? Claire preguntó con evidente alarma. Había esperado algún tipo de hechizo o ritual, no esta extraña planta a punto de adherirse a su rama. Luego vio las enredaderas, con las espinas delgadas, engancharse en los brazos de su cargo. Oye. ¿Qué crees que? Sácala. Ordenó Izuku, sabiendo que no podía arriesgarse a ningún tipo de distracción en este momento. Liza obedeció al instante. Afuera. La chica albino Gator dijo mientras tomaba el brazo del caballero. Suéltame, hermano. Claire trató de invocar su posición y rango, solo para ser arrojada sin contemplaciones del carruaje. ¡Puaj! El caballero gruñó cuando golpeó el suelo. Ella admitiría que el bruto de un esclavo era fuerte y leal, pero esa no era la forma de manejar la nobleza. Tratando de girarse para mirar dentro del carruaje para comprobar la seguridad de su dama, lo único que encontró fue una Gator Girl albina de pie, erguida y firme. Era obvio que ella no se apartaría del camino incluso si eso significaba perder su vida, al igual que era obvio que el bruto ni siquiera reconocía su estado. Sin embargo, era posible ver el interior del carruaje. Primero entra la savia y sale la sangre. Izuku describió el proceso de manera simplificada, principalmente para mantener el enfoque adecuado y no apresurar las cosas. El latido del corazón debe permanecer en sincronía, ni más rápido ni más lento. El órgano hecho de enredaderas latía como un corazón, empujando la savia purificadora hacia las venas de la rubia noble, mientras llevaba su sangre a los filtros, donde el metal pesado sería retenido antes de devolver la sangre a su cuerpo. Todos los que miraban estaban hipnotizados por el proceso. Si no lo supieran mejor, Megumin y Yun habrían gritado al ver que se creaba un nuevo hechizo, pero sabían sobre sinergias, la sabiduría única de Izuku. Whis, menos acostumbrado a presenciar lo imposible con regularidad, intentaba acercarse lo más posible sin interferir. Fuera del carruaje, Claire solo pudo morderse el labio ante la escena. Lo que sea que el chico estaba haciendo, no podía ser interrumpido sin arriesgar la vida de su dama. Aquí vamos. Izuku vitoreó después de una cantidad de tiempo sorprendentemente pequeña. Eso es todo el oro que la estaba envenenando. En manos del archidruida, el corazón hecho de vides ahora era un desastre arrugado, que parecía casi fruta podrida. El oro está. Vix, que miraba hacia abajo desde el techo, comenzó a preguntar. ¿Dentro de esa cosa? Puedes tomarlo si lo deseas. Izuku respondió mientras arrojaba la planta muerta hacia el techo. Probablemente sea un gramo o menos. Buena suerte extrayéndola. ¿Un qué? Claire estaba confundida, olvidando que los nombres de las medidas podrían ser perdonados debido a la conmoción. De todos modos, ¿mi señora está a salvo? Casi. Izuku respondió y luego se volvió para mirar el techo nuevamente. Señorita Cecily, ¿puede lanzar magia curativa sobre la dama? Estoy bastante cansado y no puedo seguir con el trabajo. Un trabajo bien hecho. Una persona menos que sufre, y no se toman riesgos reales. Puede haber resultado en perder la ventana para llegar al siguiente pueblo, pero al menos su conciencia no lo torturaría. No sabía quién era el sabio que estaban buscando, pero imaginar que este individuo no podía pedir el rescate de un rey por algún tratamiento oscuro era imposible. Podría ser. Claire interrumpió el tren de pensamiento de Izuku con una cara relajada llena de sorpresa. ¿Que tú eres el sabio? Mi gorilla, el sabio de Axel. A pesar de que todavía estaban algo lejos de la puerta de la ciudad, los guardias juraron que escucharon a alguien maldecir a los cielos y las diosas con una claridad desconcertante. Una hora después, darían fe de que el behemoth que cruzaba dicha puerta no tenía nada que ver con el enojado archidruida que sostenía sus riendas. Ni siquiera se atrevieron a preguntar nada, o hacer algo más que inclinar la cabeza cuando el carruaje entró en la ciudad. Más tarde en el salón del gremio, entrar por la puerta de la ciudad había sido lo suficientemente vergonzoso, pero luego ser abordado y abrazado no solo por una, sino por dos chicas al ingresar al gremio empeoró las cosas, especialmente porque dicha pareja había gritado su nombre con lágrimas en los ojos. Se había alegrado mucho de volver a verlos, de hecho, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Y todavía, Izuku Midoriya, archidruida y alguien considerado por la mayoría como el héroe de Axel, estaba teniendo un colapso honesto.
Para los que estaban fuera de su grupo, era difícil saberlo, ya que para ellos solo parecía cansado y molesto, pero para los de su grupo... Ahí. Megumin estaba acariciando la espalda del archidruida Esmeralda, sus ojos traicionando lo mucho que realmente disfrutaba no estar en ningún peligro en este momento. No hay nada que podamos hacer en este momento. No fue tu culpa. Las palabras del explosivo Archwizard eran ciertas en tantos niveles que ni siquiera era divertido. Izuku, siendo humilde por naturaleza, nunca se llamó a sí mismo sabio, ni aceptó tal título. Un sabio era alguien con gran sabiduría y conocimiento, alguien que podía comprender misterios mayores y encontrar soluciones a problemas delicados. Un sabio era alguien a quien la gente acudiría para resolver disputas terribles. No un advenedizo druida que solo había vivido en este mundo durante ni siquiera un año completo. Está bien, está bien. Jun se unió a las palmaditas en la espalda, ajena al hecho de que no era oficialmente inmune a las represalias. No había forma de que lo supieras. Ciertamente no sabíamos que tenías ese título. Nadie lo sabía, en realidad. Agregó Darkness, tomando un sorbo de su cerveza sin poder ocultar su sonrisa. Estaba segura de que serías conocida como una santa en su lugar. Izuku no sabía si gemir o suspirar de alivio. El título de santo era demasiado para él. En realidad tiene sentido, ¿sabes? Aela también se unió, sonriendo abiertamente al poder quedarse con el líder de su grupo por un poco más de tiempo. Había encontrado una salida a su problema familiar, pero Izuku no necesitaba más combustible para su ira, ser primero conocido como sabio, antes de aspirar al título de santo. Izuku decidió gemir. Le encantaba lo serios que eran sus compañeros, pero se estaban volviendo demasiado entusiastas. Roll. El sonido bastante intimidante hizo que todos los ojos se volvieran, todos cayendo sobre cierta gatorguela albina. Liza simplemente inclinó la cabeza confundida, aunque la forma en que se acariciaba el vientre dejaba claro que estaba a punto de entrar en un momento crítico para su hibernación. Chicas, ¿puedo pedirles qué? Izuku comenzó a hacer su pedido, pero tanto Aela como Darkness sonrieron mientras se ponían de pie. Ellos entendieron perfectamente, y sin más indicaciones, salieron a pedir la mayor cantidad de comida posible. También decidieron pedir más, ya que Izuku probablemente necesitaba energía extra. Mientras el dúo se alejaba, Izuku reflexionó sobre su situación y la serie de desgracias que la habían llevado. Peor que no saber sobre tener un título, fue el hecho ineludible de que el grupo rescatado no había logrado comunicar, bueno, casi todo. De alguna manera podía entender que preguntar por la verdadera identidad de la noble rescatada era quizás demasiado, ya que era lógico que, debido a su delicado estado, su guardián estaría absolutamente paranoico y vería a todos como un enemigo potencial. Podía entender la reticencia a explicar la aflicción, ya que informar mal cualquier cosa podría haber sido desastroso. Pero Claire se había negado incluso a mencionar el nombre del sabio que estaban buscando. Ya estoy de vuelta. Wiz llamó mientras entraba al salón, ganándose jadeos y miradas. Traté de explicar todo a nuestros invitados, pero... Izuku odiaba mirar fijamente. Si bien comprendió que ver a una Bariel siempre sería impresionante para los seguidores de Eris, no pudo evitar notar la codicia y la lujuria que emanaban de algunos de esos ojos. Era difícil no querer sacarlos. Ella insiste en hablar contigo. Wiz terminó, justo cuando Claire dio un paso adelante. Izuku suspiró, y con un gesto cortés bastante forzado, les indicó a todos que se sentaran en su mesa habitual. Hizo un esfuerzo por sentarse en un ángulo que evitara mirar a Luna tanto como fuera posible. La joven se estaba desmayando ante la perspectiva de que él se quedara, o al menos esa era la impresión que estaba dando. Maestro Midoriya. Comenzó Claire, solo para detenerse al ver la cara de rechazo del joven sabio frente a ella. O mejor dicho, señor Izuku. Si bien ella personalmente creía que los plebeyos eran criaturas inferiores, respetaba a los aventureros poderosos porque, con suficiente esfuerzo, podían ser nombrados caballeros y luego bienvenidos a las filas de la nobleza. El aventurero Kyouya era uno de esos prospectos, hasta que el gremio lo marcó. Izuku Midoriya, el sabio y héroe de Axel, también era candidato, con un historial mucho más destacado. Quiero disculparme por todos los inconvenientes, especialmente por obstaculizar su campaña contra el Rey Demonio.
Claire tomó un tono solemne, mostrando seriedad sobre el tema tocado. La demora en su búsqueda es inaceptable desde cualquier punto de vista, y entiendo que ninguna recompensa monetaria compensará el sacrificio de su tiempo, pero, lamentablemente, el servicio que brindó exige. Por solemne que sonara y por seria que fuera, el caballero no se sentía culpable. Su cargo era más importante para ella que las posibles vidas perdidas en el frente. Mantener en secreto la misión y la identidad de su cargo era su prioridad. Sin embargo, su dama la había regañado a fondo y exigió que el joven archidruida fuera completamente compensado y recompensado. Antes de nada de eso, Izuku interrumpió, sorprendiendo al caballero. ¿Cómo está la joven? La apariencia de Claire se suavizó, gratamente sorprendida por los buenos modales del joven Sage. Para ella, casi consolidó la idea de que este chico era de sangre noble. Explicaba tanto su brillantez como el hecho de que tenía un apellido. Todavía está débil, pero está despierta y lúcida, respondió Claire, feliz de informar que su dama ya se estaba recuperando. Luego endureció sus rasgos, volviendo a sus deberes. Esta es su recompensa, por salvar a mi señora y por dedicarle parte de su invaluable tiempo. Con calma colocó un sello y una carta cuidadosamente doblada sobre la mesa. La forma en que lo hizo que pareciera que esos artículos eran más valiosos que su propia vida. Con estos, no solo podrás recuperar los 3 días perdidos de tu viaje, sino que te resultará mucho más fácil. Claire parecía demasiado orgullosa para explicar el significado de los artículos, sin embargo, el archidruida no estaba de acuerdo. El humor. No me importa. Izuku interrumpió, haciéndola retroceder como si la hubieran golpeado. La ventana para partir ya se cerró. Gracias a ti, estaré atrapada aquí todo el invierno. Esas baratijas no me ayudarán en lo más mínimo. Como replicó Izuku, Darkness y Aela llegaron con grandes platos llenos de comida, en su mayoría rana frita y otros tipos de carne. Con una inclinación de cabeza hacia la niña caimán albina, Liza rápidamente comenzó a atiborrarse de comida. ¿Qué? Claire estaba en estado de shock, tanto por la audacia de rechazar tesoros tan valiosos como por la declaración. ¿Por qué? No tenía sentido para ella. Se habían perdido 3 días, pero si estaba tan preocupado por el invierno, solo necesitaba empujar su Behemoth un poco más fuerte para llegar al siguiente pueblo antes de que comenzara a nevar. Incluso al ritmo normal que se muestra, llegaría fácilmente antes de que la nieve comenzara a acumularse. Su confusión era tan grande que logró ignorar al demi-humano que comía como un cerdo hambriento. Incluso se las arregló para no mostrar disgusto por la arpía tomando rápidas tiras de carne del plato de la chica albina. Viajo con una arpía y una gatorgel. Una de ellas está a punto de entrar en hibernación, la otra es irracionalmente odiada por una gran cantidad de chiflados religiosos. Izuku abrió su explicación de una manera bastante agresiva, incluso los demonios carmesí a su lado se sorprendieron. Supongamos que me apresuro hacia la próxima ciudad y que llego el día antes de que los vientos fríos envíen a Liza a un sueño profundo. Hubiera para encontrar una posada lista y dispuesta a dejarme alquilar una habitación para todo el invierno. Un lugar capaz de garantizar que nadie pueda molestar a mi grupo. Eso no debería. Claire trató de replicar, pero fue interrumpida de inmediato. ¿Quién me va a garantizar que la posada que elijo a toda prisa no permitirá que un montón de fanáticos entren a nuestra habitación para que puedan atrapar a Chica? Izuku preguntó, ahora mirando abiertamente a Claire, quien nunca trató de ocultar su posición religiosa como parte de la fe de Eris. ¿Quién asumirá la responsabilidad si alguna de mis chicas resulta dañada durante un momento tan crítico? Claire se quedó en silencio por un minuto. Necesitaba pensar en una manera para que el sabio tomara los regalos. Estaba segura de que una vez que los mirara de cerca, entendería su importancia, tanto como tesoros nacionales como herramientas para su cruzada. Con el sello en la mano y la carta lista, incluso el más celoso de los sacerdotes tendría que doblar la rodilla y acomodarse a sus necesidades. También podría reclutar a quien quisiera, independientemente de su posición social. Desafortunadamente, la comunicación directa era imposible sin revelar el secreto. Luego decidió mencionar algunos puntos lógicos. Entonces, ¿lo que me estás diciendo es que los esclavos te están reteniendo? Claire preguntó tan neutralmente como pudo. ¿No puedes dejarlos atrás y continuar con tu cruzada? No estoy diciendo que debas abandonarlos, sino dejarlos con alguien en quien confíes o venderlos a alguien digno. Claire no pudo continuar.
Ante ella, las tres fuerzas de la naturaleza estaban ahora de pie, listas para desatar un desastre natural que bien podría borrar toda la ciudad en lugar de simplemente matarla. Ahora, de todos los tiempos, ella comenzó a reconstruir el carácter del sabio. Un semiamante. Personalmente, no tenía nada en contra de los semiamantes. Su dama era una después de todo. Sin embargo, ella no podía entenderlos. ¿Qué había que amar de las razas inferiores mejor preparadas para servir que vivir solas? Suficiente. Darkness fue la primera en actuar, colocando una mano bastante pesada sobre el hombro blindado de Claire. Has pisoteado la paciencia del líder de mi grupo durante demasiado tiempo. Te irás ahora o te quitaré. Tú eliges. En circunstancias normales, Claire se habría burlado de la demanda, apelando a su herencia y linaje. Pero por muy arrogante que haya sido, era consciente de su lugar en el mundo, y eso estaba por debajo de Lady Ustinesford, la hija del duque. En verdad, solo su dama tenía la autoridad para disuadir a esta mujer. En verdad, no ser reconocido por la hija del duque no era de extrañar en lo más mínimo. ¡Bam! Las puertas del salón del gremio se abrieron de golpe, interrumpiendo cualquier posible demostración de violencia. El destructor. El destructor ha sido visto. Está viendo aquí. Uno de los guardias del pueblo entró, gritando a todo pulmón. Durante un total de 3 segundos, toda la sala cayó en un silencio ensordecedor absoluto. Durante ese tiempo, Izuku recordó el nombre pronunciado. Había visto las solicitudes casi cada vez que él y su grupo habían buscado una misión, sin embargo, debido a la dificultad de la tarea y la distancia reportada, nunca se molestó en hacerlo. ¿Qué esté? La pregunta de Izuku murió en el instante en que pasaron los 3 segundos, mientras los gritos histéricos estallaban a su alrededor. De hecho, estalló por toda la ciudad. Mi señora. Claire gritó mientras corría hacia la puerta. Necesitamos evacuar. Mientras toda la población descendía al pánico histérico, Izuku notó que algunas personas todavía estaban bastante tranquilas y serenas. Mascar. Mascar. Crujido. Mascar. O no le importaba un carajo, como Liza. ¡Ay, qué terrible! Aela murmuró en un tono inexpresivo. ¿Qué vamos a hacer? Parecía que el Ranger no estaba demasiado preocupado por la situación, o no le importaba si la ciudad era destruida. Mientras Darkness tomaba otro sorbo de su cerveza, parecía que la situación no era tan grave como parecía a primera vista. Entonces, Izuku lo intentó de nuevo cuando los gritos dentro del salón se apagaron. ¿Qué es el destructor? El destructor. Jun respondió sorprendido. El destructor es el destructor. Ya sabes, el destructor. ¿Cómo puedes no saber sobre el destructor? Wiz preguntó, sorprendida también, ya que había llegado a creer que Izuku era una fuente viva de conocimiento. Todos saben sobre el destructor. Izuku no pudo entender. El maestro viene de una tierra lejana. Chica intervino de repente, sus susurros ásperos fueron una ayuda bienvenida para el archidruida. Su tierra está tan lejos que el destructor no puede alcanzarla. Si bien todos en su grupo habían escuchado esa parte de sus orígenes, no podían creer que existiera una tierra tan segura. Megumin fue la primera en recuperarse y la siguiente en recordar por qué su amado líder no tenía conocimiento de este antiguo mal. El destructor de fortaleza móvil. Megumin comenzó, ganándose toda la atención de Izuku. Es una superarma antigua creada por una civilización perdida hace mucho tiempo. Se le dio el poder de borrar casi todo a su paso, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, desde agricultores indefensos hasta ejércitos. Durante un par de miles de años ha estado corriendo desenfrenadamente, destruyendo reinos, moviendo fronteras, borrando culturas. El primero en caer fue el imperio que lo creó, y ni siquiera el rey diablo ha sido capaz de detenerlo. Cuanto más escuchaba Izuku la explicación, más lamentaba no haber echado un vistazo a la misión. Si se hubiera tomado el tiempo para al menos explorar a este enemigo, habría tenido tiempo más que suficiente para desarrollar una estrategia, ya sea para una evacuación eficiente o para alterar su trayectoria para salvar pueblos. Ahora se quedó con una catástrofe para la que no tenía tiempo de planificar, y solo malas decisiones que llevarían a alguien a sufrir. Está armado con docenas de cañones mágicos de fuego rápido. Su cuerpo está hecho completamente de una aleación de adamantium mitril, lo que lo hace extremadamente resistente a los ataques tanto físicos como mágicos. Jun continuó, proporcionando más malas noticias para el archidruida estresado.
Incluso la hierba no volverá a crecer debido a los desechos tóxicos que derrama mientras se mueve. Algo se movió dentro de Izuku, algo parecido a una chispa. La mera idea de que algo tan destructivo como el destructor pudiera arrasar durante milenios era repugnante, tanto que sintió crecer la ira. Era como si el mismo planeta estuviera sufriendo, y eso solo hizo que Izuku se sintiera peor. ¿Cómo se podía permitir que existiera esta abominación? ¿No envió Aqua a otras personas para que fueran héroes? Peor aún es la superbarrera mágica que rodea al destructor. Wiz se unió ahora, agregando aún más cosas a la lista de preocupaciones. Ese domo es prácticamente indestructible. El cerebro de Izuku se detuvo de golpe. Acababa de escuchar que la barrera era una cúpula. Espera un segundo. El grito de Izuku llamó la atención de todos. No solo de los de su grupo, sino también de los miembros del personal del gremio, que todavía estaban en el proceso de ahorrar tanto papeleo como fuera posible antes de huir a las colinas. ¿Me estás diciendo que la barrera es una cúpula? Izuku preguntó, recibiendo miradas, lo que lo obligó a elaborar, como ven, solo cubre al destructor por encima del suelo, y no por debajo. ¿Cómo lo haría una esfera? 3 archimagos miraron al archidruida con nada más que honesta confusión en sus ojos. Izuku solo pudo hacer frente a la palma de la mano cuando dichos genios parpadearon con asombro silencioso. ¿Por qué una barrera necesitaría pasar a la clandestinidad? Es muy difícil para los mágicos viajar bajo tierra, ¿sabes? Si las barreras funcionaran bajo tierra, el punto focal no podría moverse. Izuku comenzó a temblar, ligeramente al principio, pero luego los temblores comenzaron a hacerse evidentes. Su furia embotellada, combinada con los gritos de ayuda del mismo mundo, y alimentada por las constantes bofetadas en la cara que era la estupidez de los habitantes de este mundo, había alcanzado una masa crítica. Algo necesitaba convertirse en el receptáculo de su ira, y acababa de recibir el objetivo y la oportunidad. Lo siento. Izuku dijo con una sonrisa vacilante mientras se ponía de pie, necesito salir y golpear algo, muy fuerte. El archidruida no esperó una respuesta, ni nada en realidad, simplemente salió a un ritmo bastante rápido, con los puños cerrados y el ceño fruncido. Ni siquiera escuchó a las chicas llamándolo para que esperara y explicara, incluso extrañó que Liza abandonara su comida para seguirlo. Izuku. El grito de Megumin finalmente se registró para el archidruida enfurecido, aunque no se detuvo, sé que quieres detener al destructor. Pero, ¿tienes un plan? La pequeña Crimson Demon supo desde el principio que abandonar la ciudad no era una opción, sino porque su novio era un verdadero héroe noble, sería porque no arriesgaría la vida de Liza viajando durante el invierno. Y por aterrador que fuera interponerse en el camino del destructor, estaba lista para estar a su lado hasta el final. Por supuesto que tengo un plan. Izuku replicó con una furia inusual. Voy a golpearlo. Eso no es un plan. Jun replicó, convirtiéndose en la voz de la razón dentro del grupo. No puedes simplemente caminar hacia él sin ser vaporizado por todos los cañones mágicos. Y también está la barrera. Izuku, sabemos que quieres salvar a todos, pero cargar de frente no es la respuesta. Wiz se unió, no queriendo ver morir a su salvador tan pronto, deberíamos tener horas antes de que el destructor se acerque, aún podemos hacer un mejor plan. Izuku no disminuyó la velocidad en lo más mínimo, y las puertas de la ciudad ahora estaban a la vista. Lo que las chicas no sabían era que la joven druida era consciente del sufrimiento. Cuando el monstruo de la máquina estaba lejos, no había nada que escuchar, pero ahora que se acercaba, Izuku podía sentir los gritos de ayuda. Los bosques estaban siendo arrasados, los ríos y lagos quedaron contaminados y las llanuras quedaron estériles, sin mencionar a todas las personas que perecieron mientras el destructor simplemente pisoteaba todo y a todos. Chica cree que el maestro debe detenerse. Chica dijo mientras saltaba frente a su amado maestro, extendiendo sus grandes alas para proporcionar una barricada viviente. Él era su héroe, y el número 1 en su corazón, y como tal, no quería arriesgar su vida contra este enemigo ancestral. El maestro no es tan uff. En lugar de detenerse, Izuku simplemente levantó a Chica en un abrazo y la cargó mientras continuaba su marcha hacia las puertas. Si bien sabía que debía continuar con sus esfuerzos para detener al druida enfurecido, Chica estaba demasiado ocupada disfrutando del abrazo para decir algo.
Gracias al calor de la arpía negra, Izuku logró calmarse lo suficiente como para finalmente comenzar a pensar en un plan más complejo que solo golpear al enemigo como lo haría All Might. Él, Izuku Midoriya, no era All Might. Nunca sería como All Might. Nunca sería capaz de abalanzarse y usar la fuerza bruta para llegar a la victoria. Nunca sería capaz de alejar la adversidad a puñetazos mientras sonreía a la gente con la confianza suficiente para vencer al miedo mismo. Nunca sería el tipo de héroe que solía idolatrar. Necesitaba ser su propio héroe. ¿Sabes siquiera cómo pasar la barrera mágica? La voz de Megumin finalmente llegó al druida Esmeralda, obligándolo a detenerse. Dándose la vuelta para mirar a los miembros de su grupo, finalmente notó la preocupación en sus ojos y el miedo de perderlo. Le hizo sentir un nudo en el estómago al notar que la misma mirada de preocupación y amor en los ojos de Megumin también estaba presente en los de Yun Yun y Wiz. También era preocupante notar cómo Liza parecía no dudar ni un segundo de que lo lograría. Sí, sé cómo sortear la barrera. Izuku respondió mientras bajaba a Chika. Al darse cuenta de las miradas de confusión, decidió seguir explicando. Me diste la respuesta, la barrera no pasa a la clandestinidad. Puedo atacarla desde abajo. Las chicas fruncieron el ceño ante la táctica obviamente defectuosa. El destructor se mueve muy rápido. Yun Yun habló por todos. Entiendo que puedes imitar World of Thorns, pero para cuando puedas usarlo, la fortaleza se habrá movido del lugar. Entonces lo detendré. Izuku respondió como si fuera la cosa más lógica del mundo. ¿Y cómo, exactamente, vas a detenerlo? Megumin quería conocer todos los ángulos. Realmente no quería que Izuku resultara herido o asesinado. Hay varias formas en que un druida puede evitar que algo grande se mueva. Otra voz se unió, que él se había acercado a ellos mientras discutían cosas, y parecía dispuesto a ayudar. Para empezar, hay bestias enormes que pueden hacer caso omiso de los ataques mágicos con facilidad, y luego está el hecho de que los druidas tienen hechizos. Que puede modificar la geografía si se le da suficiente tiempo y maná. Megumin y Yun Yun quedaron asombrados con la información. Por supuesto que conocían tales hechizos, pero como casi ningún demonio carmesí lo usaría en virtud de no ser parte de la rama mágica avanzada, olvidaron sus aplicaciones a gran escala. Pero, ¿qué animal podría representar un desafío para el destructor? Wiz preguntó ahora, incapaz de pensar en una bestia poderosa, o incluso lo suficientemente grande, para la tarea que tenía por delante. La bestia más grande es el gorila berserker de 5 metros de altura. Ja. Me decepcionas, niña. Que él se apresuró a responder. El gusano de la muerte que gobierna el desierto devorador de Maná mide más de 30 metros de largo y es casi inmune a la magia. Sin mencionar que tiene la destreza de excavación requerida para el asalto. Esa monstruosidad es una bestia. Yun Yun estaba horrorizado. En realidad, todos los insectoides se consideran bestias. Megumin agregó, sin dejar de aprovechar la oportunidad de dominar su conocimiento sobre cualquiera, incluso sobre Yun Yun, especialmente sobre Yun Yun. No es una mala opción, pero... intervino Izuku, agradecido por la repentina inyección de sentido común. Dicha inyección le dio el enfoque necesario para finalmente encontrar su respuesta. Quiero probar algo. Algo que me molesta sobre la habilidad Wildshape. Izuku se giró para mirar más allá de las puertas, la línea del bosque lo suficientemente cerca como para que Izuku ahora escuchara la voz de la naturaleza llamándolo por ayuda. Luego se volvió para mirar sus manos demasiado débiles para intentar actuar como All Might y, sin embargo, tenían que ser lo suficientemente fuertes para salvar a los necesitados. Wildshape nos permite, a los druidas, transformarnos en animales de cualquier tamaño. Esto depende de nuestro poder, nuestras reservas de maná, nuestro enfoque y nuestra comprensión de la criatura. Como tal, los druidas no pueden transformarse en bestias mágicas, quimeras, dragones o plantas. Izuku explicó a una audiencia que no entendía por qué una información tan ampliamente disponible era importante en este momento. ¿Pero por qué? Ante la pregunta de Izuku, todos los presentes no pudieron evitar parpadear cuando sus mentes se quedaron en blanco. Por lo que dictaba el conocimiento común, Izuku acababa de explicar la respuesta a la pregunta. ¿Por qué no son bestias? Yun Yun respondió tímidamente, solo para sentirse decepcionado cuando Izuku negó con la cabeza. Un druida no puede convertirse en pájaro hasta que entienda cómo funcionan los pájaros.
Pero comprender cómo funcionan las criaturas mágicas, incluso cómo funcionan las plantas, no forma parte del conocimiento disponible en este mundo. Izuku respondió lo obvio, luego sonrió de una manera bastante aterradora, pero, ¿y si ese conocimiento existiera? Si entiendo cómo funciona la biología de tales criaturas, ¿sería capaz de transformarme en una de ellas? Los miembros de su grupo de repente tenían expresiones atónitas, como si sus mentes se hubieran volado repentinamente. Megumin ahora estaba murmurando algo acerca de que tal cosa tenía sentido, mientras que Liza parecía como si se hubiera perdido en algún lugar durante la explicación. Reencarnaste a un grupo de antiguos muertos vivientes e incluso trajiste de vuelta a una mujer que había estado esperando a las puertas del cielo durante siglos. De repente, que él les recordó a todos. No me sorprendería demasiado si dijeras que entiendes cómo funcionan los dioses y luego te convirtieras en uno. Así que adelante y sorprende a todos una vez más, amigo mío. Izuku sonrió ante la extraña muestra de aliento y luego comenzó a concentrarse. Necesitaba algo grande, fuerte y capaz de grandes proezas mágicas. La lista de criaturas que podrían cumplir los requisitos no era muy larga, pero cuando tomó en consideración todas las habilidades requeridas para la operación y su propia estética, solo una criatura cumplía los requisitos. Para todos los demás que miraban, Izuku primero se había vuelto verde y su cabello se había convertido en hojas. Entonces su ropa se fusionó con su cuerpo, revelando una figura sin género hecha de madera. No había sido difícil para el archidruida imaginar cómo funcionaría un cuerpo humanoide hecho de tejido vegetal. Todos los órganos estaban allí, simplemente hechos con diferentes células, los músculos reemplazados con cuerdas de celulosa trenzadas para obtener la máxima fuerza, la piel reforzada con corteza de hierro y los huesos reemplazados con madera de ébano endurecida. Antes de que alguien pudiera comenzar a pronunciar la palabra Dryada, Izuku comenzó a caminar hacia el bosque. En el momento en que salió de la ciudad, comenzó a crecer. Poco a poco, paso a paso, se iba haciendo más alto, y sus facciones se volvían más y más salvajes. El cabello comenzaba a convertirse en enredaderas espinosas, la piel se volvía más y más áspera, creciendo espinas y ramas diminutas, y a medida que se acercaba a la línea del bosque, comenzó a verse menos humano, y más como un antárbol. Estaban tan concentrados en frenar a Izuku que nadie se dio cuenta de que él no era el único que se unía a ellos en las puertas. Al principio solo eran miembros del personal del gremio, luego Dust y su grupo, y ahora la mitad de la ciudad se había unido al grupo para presenciar a Izuku hacer algo imposible una vez más. Todos tenían la esperanza de que, de alguna manera, el archidruida pudiera cambiar el camino de la superarma ancestral. Esto puede no ser suficiente, pensó Izuku mientras continuaba avanzando, con la intención de detener a la monstruosidad antes de que pudiera comenzar a destruir el bosque que rodeaba a Axel. Necesito más poder, más fuerza, más masa. Izuku ya estaba a la mitad del bosque, ya del tamaño de un árbol grande, de más de 10 metros de altura. El cambio de tamaño ya lo estaba haciendo sentir desorientado, el peso de sus nuevos brazos y piernas tratando de frenarlo para adaptarse a su nueva biología. Pero allí, en el horizonte, la imagen de una hormiga araña mecanizada comenzaba a tomar vida. Era grande, más grande de lo que había imaginado. Montado en la parte posterior de la máquina parecía haber un castillo real, lo que indica que llamarlo fortaleza móvil no era una broma. Y corría desenfrenado, pisoteando todo lo que se interponía en su camino. No debería haber sido posible, pero la maldita cosa parecía buscar el camino que la llevaría a más destrucción. Mientras su mente se aceleraba, mientras el mundo se ralentizaba a su alrededor, mientras hacía cálculos, Izuku recibió la respuesta. Usted no está solo. Las raíces comenzaron a brotar del suelo, encontrándose con cada uno de sus pasos. En lugar de atraparlo o ralentizarlo, se fusionaron con su cuerpo, aumentando su masa. Toma mi fuerza. Los pocos árboles con los que podría haber chocado extendieron sus ramas, atrapando sus propios brazos y torso. Estos árboles emergieron del suelo, no como si hubieran sido arrancados a la fuerza, sino como si hubieran salido ellos mismos, retorciéndose y fusionándose con el nuevo cuerpo del archidruida. Déjame ayudar. Las pocas flores restantes e incluso la hierba comenzaron a fusionarse con el cuerpo en constante cambio y crecimiento, aumentando no solo la masa, sino también el tamaño. Su maná se fusionó con el núcleo mágico que era el alma del druida Esmeralda. Déjanos ayudar. Un grupo de Dryads, los mismísimos guardianes del bosque, se lanzaron al pecho del ahora enorme guerrero con forma de árbol.
Izuku, sin saberlo ni darse cuenta, había superado a todos los organismos vivos. Ahora, con una altura ligeramente superior a los 60 metros, el enorme humanoide con forma de árbol no se parecía a un antárbol, ni siquiera a un ent. Si bien tenía forma humanoide, los brazos y las piernas eran más largos de lo que parecería correcto, el torso era de una sola pieza, casi sin flexibilidad, la cabeza tenía una cara, pero parecía inhumana y, sin embargo, muy humanamente enojada. Innumerables ramas con hojas de todas las formas y colores sobresalían de la cabeza, dando la impresión de un cabello mal cuidado. El mismo tamaño debería haber hecho imposible que la criatura se moviera, pero se estaba moviendo más rápido. Sumemos. Izuku finalmente sintió la voz, no era solo el bosque dándole su fuerza, era el mundo mismo. ¿Qué? La enorme criatura, el titán, rugió tan fuerte que en la ciudad todos sintieron que sus huesos temblaban. Los ojos que brillaban con una cegadora luz esmeralda miraron al enemigo ahora completamente visible, y justo cuando estaba a punto de ponerse a tiro, una enorme cantidad de mana eaters florecieron por todo el cuerpo, especialmente cubriendo los brazos. Lo que debería haber tomado varias horas pasó en meros minutos. En lugar de permitir que el destructor pisoteara el bosque y llegara a la ciudad para resistir por última vez, Izuku lo estaba encontrando en las llanuras más allá de la línea del bosque. Screech. El destructor de la fortaleza móvil dejó escapar su propio grito de guerra, aparentemente aceptando el desafío del que defiende toda la vida. ¡Boom! Los dos monstruos colosales chocaron por fin, la onda expansiva se sintió incluso en todo el camino de regreso a la ciudad. En lugar de que el metal se encontrara con la madera, la barrera brilló continuamente mientras Izuku la empujaba, aún separando sus manos de la cara del monstruo de metal que tanto deseaba arrancar. Sin embargo, Izuku no pudo detener al monstruo y ahora estaba siendo empujado hacia atrás. Sin embargo, había tenido éxito donde todos los demás habían fallado. El destructor redujo la velocidad al menos una cuarta parte de su velocidad original. «Te detendrás». Izuku gritó mientras levantaba un pie, apenas logrando mantener el equilibrio y la fuerza necesaria para frenar al monstruo. Ahora. Pisar muy fuerte. Izuku pisoteó el suelo fuerte y rápido, y al mismo tiempo, enredaderas del tamaño de árboles enormes brotaron de debajo del destructor, azotando y golpeando mientras atrapaban las múltiples piernas del enemigo de la naturaleza. Screech. El destructor hizo sonidos parecidos a la ira, y tal vez al dolor. Su velocidad se redujo aún más. La ira de la monstruosidad se hizo aún más clara cuando todos los cañones mágicos apuntaron a Izuku. Una verdadera andanada de lo que el druida fácilmente llamaría rayos láser llovió sobre su cuerpo transformado. Duele mucho. Se sentía como si el acero al rojo vivo estuviera tratando de perforar su piel, pero al mismo tiempo, podía decir que los devoradores de maná estaban haciendo su trabajo. La fuerza de los rayos era solo una pequeña fracción de la salida real, un tipo de poder que Izuku realmente no quería recibir. Las flores murieron casi instantáneamente tras el impacto, pero otras nuevas florecieron con la misma rapidez. Sucedió rápido, demasiado rápido y, sin embargo, igual de rápido habían entrado en la línea del bosque. Izuku había tenido suficiente. «Tú debes», entonó Izuku mientras levantaba el otro pie. «No pases». Mientras pisoteaba, colosales picos salieron de debajo del destructor, esta vez suspendiéndolo en el aire. Algunas de las púas incluso lograron perforar la gruesa armadura de la superarma desenfrenada. El monstruo mecánico chilló y trató de golpear, pero las enormes enredaderas prácticamente habían inmovilizado sus piernas. Los cañones mágicos, generalmente rápidos para girar y disparar, ahora luchaban contra plantas en constante crecimiento que bloqueaban sus engranajes y sistemas de puntería. «Solo muérete ya», Izuku gritó, desesperándose. «Todo duele». Cada lugar que había recibido un disparo se sentía como si hubiera sido apuñalado. Sus manos se sentían como si estuvieran sosteniendo fuego. Quería terminar esto rápido, pero la barrera no mostraba signos de romperse, por lo que tuvo que seguir inyectando energía en las púas y enredaderas, con la esperanza de invadir el interior del monstruo. Sonido metálico seco. Algunas de las patas se desprendieron, llevándose consigo las lianas que las tenían enredadas. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco.
Esas mismas patas fueron reemplazadas por unas nuevas, que procedieron a atacar las púas que lo sostenían en el aire. Me estás tomando el pelo. Esto fue lo peor. Se ordenó a más enredaderas que agarraran las piernas recién crecidas, pero luego las otras piernas se desprendieron y fueron reemplazadas rápidamente por otras nuevas. Izuku pronto se encontró enfocándose más en crear nuevas enredaderas en lugar de potenciar las púas para romper el destructor. Esto no fue un punto muerto. Fue una batalla de desgaste. Izuku no sabía qué tipo de fuente de energía tenía el destructor, pero parecía ilimitada, a diferencia de sus propias reservas de maná y las reservas del bosque. Necesitaba una solución rápida, o todo sería en vano. Izuku. Maestro. Las voces de Megumin y Chika sonaron a su lado. Sin darse cuenta, Chika cargó a Megumin y la colocó sobre su ahora colosal hombro. El horrible chillido de la arpía se sentía como la caricia de un ángel, y la voz de su novia como la voz de una diosa, una verdadera. El maestro no está solo. Chika gritó mientras volaba frente a la cara de Izuku, luciendo enojada por quedarse atrás en esta importante misión. El maestro debe recordar que todos lo respaldarán. Has luchado con una valentía superior a la de 1.000.000 de héroes. Ahora es mi turno de ayudarte. Megumin gritó, por una vez logrando sonar tan épica como siempre pretendía, mientras abandonaba el acto de Chuuni por completo. Ahora mira cómo también puedo modificar un hechizo sobre la marcha. Agárrate fuerte y ten fe en el poder que desataste en mí. Palabras habladas. El pequeño Archwizard comenzó a lanzar Big Bang. Bajo cualquier otra circunstancia, Izuku habría entrado en pánico. No solo estaban dentro del alcance de la explosión. Iban a estar justo en el epicentro de la singularidad. Sin embargo, eligió creer. Cree que su novia podría lograr un milagro, o que al menos Chika sería lo suficientemente rápida como para llevársela a tiempo. Megumin, sin embargo, había logrado imitar a Izuku hasta cierto punto. En lugar de modificar el hechizo, solo modificó el campo de contención en lugar de disparar la pelota. Con el mayor cuidado posible, abrió una pequeña hendidura en el campo, específicamente en el lado que miraba al destructor. Su verdadero objetivo era hacer un rayo delgado pero poderoso que perforaría la barrera y clavaría al monstruo en la cabeza, con suerte lo mataría, o al menos lo aturdiría lo suficiente como para que Izuku terminara el acto. Explosión del borrador. Megumin gritó la nueva variación de su hechizo. Ella esperaba que fuera una repetición de su primer Big Bang, una cosa de aspecto decepcionante que termina en un espectáculo grandilocuente. En cambio, ¡brum! Una columna de luz cegadora fue lo que salió disparado de su mano. Una corriente masiva de partículas aceleradas fluyó salvajemente hacia adelante con una potencia nunca antes vista. Sin embargo, había sido demasiado para Megumin, la reacción demasiado fuerte para que su frágil cuerpo la manejara, su brazo demasiado débil para tolerar tal presión. Dicho brazo se rompió apenas un segundo después de lanzar el nuevo hechizo y ella cayó hacia atrás. El rayo había sido dirigido directamente por ese instante, moviéndose inmediatamente hacia arriba en el cielo y alejándose del destructor. Pero había sido suficiente. La barrera perfecta que protegía a la monstruosidad se había roto como un delicado cristal tratando de detener un tren de carga. El rayo incluso logró clavar su cabeza mientras se movía hacia arriba, dividiéndola y dejando un agujero enorme a través de la mitad del castillo en su espalda. Izuku logró hacer crecer enredaderas y ramas suaves para atrapar y proteger a su novia, justo cuando echó hacia atrás su enorme brazo. Esta situación había durado demasiado tiempo y ahora su amada Megumin estaba herida. Con furia renovada, se preparó para desatar toda la ira, toda la justicia retrasada. ¡Roar! Izuku lanzó su puño hacia adelante, la masa de tal y la velocidad que ganó, generando un estampido sónico mientras se movía. Choque. El impacto, por brutal que fuera, no fue el final. Las enredaderas excavaron dentro del destructor, buscando la fuente de poder dentro de la monstruosidad, para no dejar posibilidad alguna de que se regenerara. Guiadas por los devoradores de maná que florecían en las puntas, las enredaderas alcanzaron rápidamente el orbe pulsante que daba vida a la fortaleza. Era innecesario, pero los apéndices de la planta arrancaron el orbe con violencia gratuita, aniquilando toda la cámara mientras lo hacían. También se retorcieron mientras salían, regenerándose a medida que el orbe los quemaba, incluso cuando el metal a su alrededor comenzó a derretirse debido al intenso calor de la fuente de energía ahora inestable.
Una vez que salió, Izuku dedicó solo un segundo a mirar lo que parecía ser un mini sol sentado en su mano. No era más grande que la cabeza de un adulto y, sin embargo, has causado demasiado sufrimiento, demasiadas muertes. Izuku entonó, notando cómo el orbe era en realidad maná concentrado. Regresa a la tierra. Alimenta nueva vida para reemplazar lo que tomaste. Dicho esto, Izuku, en su forma colosal, se comió el orbe. Usando su conexión actual con la naturaleza, descomprimió el orbe y luego canalizó esa energía a través de las raíces de sus pies hacia el suelo. La tierra recibió felizmente el maná, dispersándolo a través de la tierra en un radio masivo, pero la acción tuvo un precio. Si bien duró solo un minuto, el proceso había sido terriblemente doloroso para el archidruida. Sus entrañas estaban en llamas. Su mente asaltada por interminables sacudidas de dolor. Era como si su cuerpo se estuviera desmoronando. Y, sin embargo, aguantó. Y cuando terminó, el colosal árbol titán se arrodilló y Izuku abrazó la inconsciencia. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.